específico pues, para el tema de las contrataciones en el sector público. Pues en esos casos en los que hay una legislación sectorial en la que existe un recurso especial, específico para ese asunto, se va a sustituir estos recursos comunes de la Ley 39 por esos recursos especiales, los que requieren una legislación específica y son para casos concretos. A veces, en lugar de utilizar el recurso, pues también podríamos ir a una vía de arbitraje, de conciliación, y también sería sustituto del recurso común. Bueno, pues estos recursos, los recursos de los que vamos a hablar hoy, los que están regulados en la Ley 39, se van a utilizar siempre y cuando, como bien os comento, no exista un recurso especial, específico para el caso concreto dentro de la administración, como es el ejemplo que os acabo de poner del recurso especial en materia de contratación pública. Bien, dicho esto, una de las preguntas que nos suelen hacer bastante respecto al tema de los recursos es ¿en qué momento o qué actos puedo recurrir yo? Pues puedo recurrir a través del recurso de alzada o el recurso de reposición, los denominados actos definitivos. ¿Qué es un acto definitivo? Un acto definitivo es un acto resolutorio, un acto finalizador. Me da igual cómo os lo digan, viene a ser lo mismo. Son las resoluciones, aquello que pone fin al procedimiento administrativo. No lo confundamos con actos firmes, de lo que hablaré luego. Bueno, pues entonces yo estoy incursa en un procedimiento administrativo, me llega la resolución, me notifica la resolución, no estoy conforme con esa resolución y esa resolución yo siempre la voy a poder recurrir. Ahora el misterio estará en qué recurso puedo poner, si el de reposición o el de alzada. Pero bueno, ya sabemos que todas las resoluciones, todos los actos definitivos, todos los actos finalizadores, se pueden recurrir. ¿Y qué pasa con todo aquello que hay por el medio dentro de mi procedimiento administrativo? Pues, por ejemplo, yo qué sé, si a mí de repente en mi procedimiento me llega una notificación en la que hay un acto administrativo en la que se me comenta que está en suspensión mi procedimiento, ¿eso yo lo podía recurrir? Ese acto de trámite, ¿yo lo puedo recurrir? Pues lo normal es que los actos de trámite, todo eso que hay por el medio del procedimiento que me van a estar notificando, no se pueda recurrir. Solamente determinados actos de trámite se pueden recurrir. La propia Ley 39 nos explica qué actos de trámite se pueden recurrir. Pues los actos de trámite que imposibiliten el continuar con el procedimiento, los que me produzcan una indefensión o un perjuicio irreparable, o los que decidan directa o indirectamente en el fondo del asunto. Solamente esos actos de trámite se podrían recurrir sin necesidad de llegar a la finalización del procedimiento y recurrirlos en la resolución. ¿El resto de actos de trámite? Pues no, tendríamos que esperar a esa resolución y luego en la resolución pues nosotros alegaríamos lo que estimásemos conveniente. Por lo tanto, ya sabemos dos cosas importantes. Sabemos que todas las resoluciones se pueden recurrir y determinados actos de trámite también se pueden recurrir. Bien, y que en todo caso podríamos poner dentro de los recursos comunes o el recurso de reposición o el recurso de alzada. Bien, ¿qué más cosas podemos saber? ¿Qué pasa con los reglamentos? ¿Qué pasa con esas disposiciones administrativas? He estado hablando de actos administrativos que se pueden recurrir a través de esos recursos que acabo de mencionar. Pero, ¿y esas disposiciones de carácter general? ¿Se pueden recurrir vía administrativa? No. Vía administrativa no podemos nosotros interesados recurrir, por ejemplo, a un reglamento. Para eso ya tendríamos que ir a los juzgados o a los tribunales de la jurisdicción contenciosa administrativa. Bueno, y dicho esto, ya nos vamos a meter un poco más en profundidad en lo que serían los diferentes tipos, las diferentes clases de recursos administrativos. Ya he hecho mención a dos de ellos, ¿verdad? He mencionado en esta pequeña introducción el de alzada y el de reposición, pero también tendríamos otro que es excepcional, que es el extraordinario, y no tiene el nombre así por casualidad, eso de extraordinario, el extraordinario de revisión, que veremos que ese se va a dar muy pocas veces. Lo normal es que termine un procedimiento y yo pongo el de alzada o el de reposición. Bien, pues, ¿cuál de los dos tendré que poner?
Para saber si es el de alzada o el de reposición, tendréis que saber si esa resolución que me notifican ha puesto fin o no a la vía administrativa. Dentro de la Ley 39 hay un artículo, el 114, lo tenemos aquí en pantalla, que nos enumera en qué supuestos un acto pone fin a la vía administrativa. Y por descarte, todo lo que no esté dentro del artículo 114, pues no pone fin a la vía administrativa, ¿no? Por lo tanto, este artículo 114 es importantísimo para entender qué recurso es el que podemos poner dentro de esta vía administrativa. Como bien tenemos en pantalla, pues ponen fin a la vía administrativa resoluciones de recursos de alzada, resoluciones de esos procedimientos que tenían recursos especiales de los que os he hablado antes, resoluciones en las que el órgano que dicta la resolución no tiene superior jerárquico, claro, porque ¿cómo voy a poner yo un recurso vía administrativa si ya no hay un jefe, un órgano superior al que me resolvió a mí el procedimiento? Tiene mucho sentido, ¿no? Luego ya para las resoluciones de procedimientos en los que yo solicito una indemnización a la administración, en los de responsabilidad patrimonial, los de procedimientos complementarios en materia sancionadora y, por último, todas esas otras resoluciones que una ley o un reglamento establezca que ponen fin a la vía administrativa. Vale, perfecto. Pues entonces ya sé cuál de los dos recursos tengo que poner. Si mi procedimiento tiene una resolución en la que se ha puesto fin a la vía administrativa, yo podré poner el recurso potestativo de reposición. Hablaremos ahora de ello. Si mi procedimiento no ha puesto fin a la vía administrativa, yo tengo que poner el recurso de alzada. Bueno, pero no os preocupad, porque no nos tenemos que saber el artículo 114 para saber qué recurso podemos poner. Recordar que la resolución, cuando me notificaban a mí mi resolución, aparte del texto íntegro de la resolución, venía mencionado qué recurso, ante qué órgano y qué plazo, podíamos interponer. Por lo tanto, esa información la vamos a tener cuando nos llegue la resolución, porque va a venir de la notificación de la resolución. Pero bueno, si vamos a un examen de oposición tenemos que sabérnoslo, ¿no? Bien, como os comentaba antes, vamos a ver ahora el procedimiento para poder interponer cada uno de estos recursos, pero son procedimientos muy fáciles, muy ágiles, muy sencillos, porque los podemos poner nosotros los interesados sin necesidad de un representante legal. Además son gratuitos. Otra de las cosas que tenemos que saber es que precisamente como somos nosotros los que los podemos poner, en el momento, sin necesidad de ese representante, ese abogado, ese procurador, en el momento en el que presentamos la solicitud de recurso, si nos confundimos en la calificación jurídica del recurso, ¿qué quiere decir esto? Que si en lugar de yo tenía que poner un recurso de alzada y me confundo y pongo recurso de reposición, da igual, porque te confundas a la hora de poner el nombre, pues no importa, el recurso se va a admitir igualmente. O sea que no habría problema tampoco. Bien, dicho eso, vamos a analizar ahora ya los diferentes recursos. Tenemos el primero de todos, el recurso de alzada. Bien, el recurso de alzada que hemos visto que era para todas las resoluciones y determinados actos de trámite, esos actos denominados cualificados, esos actos de los que hablábamos al principio de la exposición, que ponen fin al procedimiento, pero que no ponen fin a la vía administrativa. ¿Qué es que no ponga fin a la vía administrativa? Bueno, pues que no ponga fin a la vía administrativa es que yo todavía no puedo irme al juzgado. Si yo estoy en desacuerdo con esa resolución, no puedo ir a quejarme al juzgado, ¿no? No ha terminado la vía administrativa. Tengo que poner el recurso sí o sí, si quiero poner el recurso, lógicamente, tengo que interponer el recurso sí o sí dentro de la administración. Todavía no hemos acabado aquí en la vía administrativa, no nos podemos ir a los tribunales. Eso es que no ha puesto fin a la vía administrativa. Si yo quiero recurrir, es el que tengo que poner. No me puedo ir a poner otro recurso a ningún juzgado o a ningún sitio. Perfecto. ¿Dónde voy a interponer yo este recurso? Vale, sí, en la vía administrativa, eso queda claro, pero ¿ante qué órgano? Pues
tendría la posibilidad de ir directamente al órgano que dictó esa resolución que yo quiero que se impugne. Bien. O podría interponérselo directamente al órgano competente para resolverlo. Bien, vámonos al primer caso. Yo no sé a qué órgano lo tengo que poner y yo sí sé quién llevó mi procedimiento. Entonces, yo quiero poner un recurso y presento el recurso a la persona que estuvo llevando mi procedimiento. En el momento que ese órgano recibe mi solicitud, tiene un plazo de 10 días para mandárselo al órgano competente, al que verdaderamente va a resolver mi recurso. Y en el momento en el que envía mi solicitud de recurso, no la va a enviar sola, sino que la va a enviar acompañada de su informe, un informe en el que va a explicar un poco el por qué llegó a esa resolución él, un poco se va a explicar, ¿no? Y de una copia completa y ordenada del expediente administrativo en el que se basó para resolver eso. Por lo tanto, así de simple, ¿no? Yo voy a ese órgano que resolvió mi procedimiento, le presento mi solicitud, él tiene 10 días para mandárselo al órgano competente y se lo va a mandar junto a un informe y una copia completa y ordenada del expediente administrativo. O podría ser que yo directamente vaya al órgano competente para resolver el procedimiento. Perfecto. ¿Qué plazo tengo yo si quiero poner un recurso de este tipo? Pues yo tengo un mes. Un mes, si a mí me ha llegado esa resolución expresa de mi procedimiento. En el momento en el que me llega esa resolución expresa, en el que se me notifica esa resolución expresa, yo tengo un plazo de un mes para poder interponer el recurso. Pero conocemos el silencio administrativo y hay veces en las que no resuelve la administración en plazo y ocurre esa figura del silencio administrativo. En ese momento en el que se genera el silencio administrativo, yo puedo poner el recurso sin necesidad, o sea, no tengo plazo para interponerlo. No tengo plazo para interponer el recurso mientras estoy en silencio administrativo. Vale. ¿Y qué plazo tiene el órgano para resolverlo? Pues tiene un plazo de 3 meses. ¿Qué pasa si en 3 meses el órgano no resuelve mi recurso? Pues que se entiende que ha sido desestimado. Desestimado por silencio administrativo. Si no hay resolución expresa en 3 meses, desestimación por silencio administrativo. Esto es así siempre, salvo en esos supuestos de los que hablábamos el otro día, cuando hablábamos del silencio administrativo, en los que yo había puesto el recurso administrativo porque en el procedimiento en el que yo estaba no se me había dado una resolución expresa. En ese caso, decíamos que negativo más negativo era positivo. En ese caso, si yo pongo un recurso porque a mí no me resuelven un tema y pongo el recurso para que se me conteste y pasa el plazo para que me contesten el recurso y tampoco me contestan, en ese caso se entiende como positivo la estimación del recurso. Pero hay una excepción de la excepción, siempre y cuando, por lo que yo había puesto el recurso, no fuese porque no me habían contestado, se había producido el silencio en aquellos casos especiales de un procedimiento en el que yo solicitaba el derecho de petición del artículo 29, un procedimiento en el que se había solicitado tener facultades sobre dominio público al servicio público, el tema este de poner la terraza en el bar, un procedimiento en el que yo había solicitado ejercer actividades que podían dañar el medio ambiente, pues había puesto el caso aquel de la central nuclear, me parece, el día que expuse esa webinar, o procedimientos de responsabilidad patrimonial. Por ejemplo, en esos no se puede entender que porque yo haya puesto un recurso porque no me hayan contestado en plazo, si no me contestan en plazo la admisión del recurso de alzada sea positivo. No. Bien. Si yo no me quedo conforme con la resolución del recurso de alzada, ya no podría poner ningún otro recurso vía administrativa, ya me tendría que ir a los juzgados, a no ser
ese caso tan especial del que hablaremos luego, que es el recurso extraordinario de revisión. Bien. Vámonos ahora al recurso de reposición, o, como muchos de nosotros lo conocemos, el recurso potestativo de reposición. Bien. Este recurso, ¿cuándo lo vamos a interponer? Lo vamos a interponer cuando hay una resolución o un acto de trámite cualificado que pone fin a mi vía administrativa. Pone fin a mi vía administrativa y yo tendría que irme a los tribunales si yo quiero impugnar ese acto administrativo. Pero la administración me habilita esta posibilidad. Por eso se llama facultativo, ¿no? O potestativo. Puedo, si yo quiero, antes de irme a los tribunales, gastar este cartucho. Puedo poner este recurso. Nadie me obliga, a diferencia de con el de alzada, en el que por narices, si yo quería poner un recurso, tenía que quedarme en la vía administrativa. Con el potestativo de reposición, nadie me obliga a poner este recurso. Yo podría irme tranquilamente ya a los tribunales, pero recordar lo que os decía. Irse a los tribunales es alargarlo más costes, más dificultades. Si tengo esta posibilidad previa, ¿por qué no la voy a utilizar? Entonces, yo si quiero lo utilizo y si no me voy a los tribunales. Perfecto. Eso sí, si yo decido utilizar este recurso, hasta que no me resuelvan este recurso, yo no me puedo ir a los tribunales. Y otra cosa que no puedo hacer, que también nos preguntan mucho, es decir, bueno, pues yo paso de este recurso y me voy a los tribunales. Irme a los tribunales, luego no estar conforme con la sentencia que me puede dar a mí el juez y venirme otra vez a vía administrativa a poner este recurso. No, no funciona así. Si lo quieres utilizar, lo utilizas previamente a irte a la vía judicial. Y hasta que no te resuelvan este recurso, tú no te podrás ir a la vía judicial. Y si no lo quieres utilizar, pues nada, te vas a la vía judicial y todos están contentos. Para eso sirve este recurso. Y por esto es el recurso que es contra las resoluciones que ponen fin a la vía administrativa. Plazos. Bueno, los plazos en este recurso son muy sencillos. Tenemos un mes nosotros para interponerlo, siempre y cuando vayamos a interponer el recurso porque tenemos una resolución expresa. Y si hay silencio administrativo, no tenemos plazo, exactamente igual que ocurría con el anterior. Vale. ¿Y qué plazo tiene el órgano para resolverlo? Bueno, pues el órgano tiene un mes también. Aquí es un mes y un mes. Un mes para resolver mi procedimiento. Y luego, por último, el recurso. Tendríamos el recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de revisión es un recurso muy especial, muy excepcional, casi no se usa. Es un recurso que vamos a interponer contra determinados actos firmes. No estoy hablando de actos finalizadores, sino de actos firmes, actos en los que ya se ha terminado la vía administrativa, ya el acto es firme, ya no podríamos hacer nada vía administrativa, pero ocurre uno de estos supuestos de los que vamos a hablar ahora. Y de repente se me abre esta posibilidad de poder poner este recurso. Bien, ¿por qué digo que es tan excepcional? Pues porque solo lo podemos poner si se da alguno de estos supuestos que tengo aquí a continuación en pantalla, de los que vamos a hablar ahora. Solamente si se da alguno de esos supuestos. Bien, que se dé alguno de estos supuestos es raro, la verdad. Por lo tanto, en la práctica casi no se usa este recurso. ¿Ante quién voy a interponer este recurso? Si es que algún día me ocurre a mí alguna de estas excepcionalidades. Pues ante el órgano que dictó la resolución que yo quiero recurrir. Bien, pues vámonos a, como bien pongo aquí en pantalla, los supuestos o circunstancias, números clausus, por los que yo podría poner este recurso. Bueno, pues imaginaros, el primer supuesto, que el órgano cuando dictó mi resolución hubiera incurrido en un error de hecho. Un error de hecho que se pueda deducir, no deducir, sino que se pueda ver de forma clara, que sería el truco en esto, en los documentos incorporados al expediente. Bueno, sobre este supuesto hay muchísima jurisprudencia,
hay muchísima polémica porque muchas veces se ha intentado colar este recurso extraordinario en plan de, no, es que aquí el órgano no interpretó bien este documento, porque mira, se tendría que interpretar de esta otra manera. No, no lo puedes utilizar en ese sentido. Tiene que ser que literalmente el documento que está incorporado en el expediente sea contrario, lo que trae en ese documento, a lo que se menciona en la resolución. O sea, que se vea de forma literal la contradicción entre el documento incorporado en el expediente y lo que se ha dictado por error en la resolución. Porque no vale aquí un tema interpretativo. Por eso os digo que es muy raro que te admitan el recurso. Tiene que ser que exista que tú aportaste un documento o formaba parte, o tú no lo aportaste tú, formaba parte del expediente un documento en el que se ha tenido en cuenta para resolver, pero a la hora de tenerlo en cuenta, pues se han equivocado y no han puesto lo que traía el documento de forma literal. Ahí podrías poner el recurso extraordinario de revisión. Bien. Otro supuesto en el que lo podrías poner es que aparezcan documentos. Hoy en su día no los pudiste aportar, pero de repente aparecen documentos nuevos. Pero claro, no es cualquier tipo de documento, tiene que ser que va a aparecer aquí un documento nuevo que tiene un valor esencial, que cambiaría completamente la resolución si hubiese existido en su día. O que evidencie que hay un error garrafal en la resolución que te enviaron, que te notificaron en su momento. O sea, tiene que ser un documento clave que aparece ahí. Y entonces ponemos ese recurso. También una cosa dificilísima que pase. Bueno, siguientes dos supuestos, que están muy vinculados. Que para resolver el órgano en su día tuvo en cuenta unos documentos o unos testimonios que a día de hoy, por un juez, en una sentencia, se declaran falsos. Claro, unos documentos que fueron la base de mi resolución o un testimonio que fue la base de mi resolución, que fue en lo que se fundamentó el órgano para resolver mi procedimiento, de repente viene un juez y dice que eso es falso, ese documento. Entonces, oye, pues vamos a mirar lo mío, ¿no? Siguiente situación. Que dentro de mi procedimiento hubiese participado bueno, pues determinada, bueno, pues X personas que hayan tenido un valor esencial en mi procedimiento y esas personas sean acusadas luego y sentenciadas, mejor dicho, por un juez por delitos de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación. Entonces vamos a revisar también lo mío, ¿no? Y esos serían los supuestos en los que yo, siendo un acto firme, en el que ya no podría hacer nada vía administrativa, porque ese acto ya no se puede recurrir vía administrativa al ser firme, ocurre alguna de estas circunstancias y puedo poner ese recurso tan excepcional, el recurso extraordinario de revisión. Bien. Como bien os comentaba, bueno, pues tiene que ser cosas bien probadas o por sentencia judicial, en la que la sentencia judicial, que es además firme, la sentencia judicial se declara la falsedad de un documento, el delito de un testigo, etcétera, etcétera, o que si había existido un error bueno, pues al utilizar los documentos cara a la resolución, sean errores patentes y claros, ¿no? Y además esenciales. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Vale, ¿qué plazo podemos tener para interponer estos recursos? Pues dependerá de la circunstancia. Bien, si vamos a poner el recurso porque verdaderamente hay un error patente, un error evidente entre lo que es la literalidad de un documento y lo que consta en la resolución, tenemos un plazo de 4 años desde que nos notificaron la resolución. Y luego, en el resto de los supuestos en los que un juez sentenciaba que un documento era falso, un testigo era falso, se habían cometido ciertos delitos o habían aparecido documentos nuevos, 3 meses desde que se sentencia por el juez o aparecen esos documentos nuevos. Ese sería el plazo de interposición. Bueno. Y luego, en el momento en el que lo interponemos, el órgano tiene un plazo de 3 meses para resolver mi procedimiento. Si no resuelve en plazo, silencio negativo
y podríamos ir todavía a la vía jurisdiccional contencioso administrativa. Pues como os comentaba, solamente te van a admitir este tipo de recursos si es por alguna de esas causas que antes he enumerado, y será necesario, dentro de este procedimiento, el informe o dictamen del Consejo de Estado. Bueno, y hasta aquí lo que sería, de forma muy rápida, tocando esos puntos principales de los recursos, un resumen de esos recursos comunes que vienen enumerados en la Ley 39 y que son tan importantes dentro de las oposiciones a administración pública. Me gustaría saber si me queréis comentar vosotros algo, alguna duda que podáis tener. Bueno, pues ya veo que no. Entonces, lo que os voy a mostrar ahora, si estáis interesados, queréis saber más información sobre el tema de las oposiciones, queréis saber qué cursos ofertamos, pues os podéis meter en la página de Grupo Atuo Oposiciones y ahí pues podéis ver pues todo el catálogo de oposiciones que tenemos, podéis pinchar sobre la que más os interese y podréis ver la ficha completa. Si tenéis alguna duda que os podamos ayudar a resolver, pues podéis rellenar el formulario y estaremos encantadísimos de poder atenderos y ayudaros. O si os es más cómodo, tenéis aquí un teléfono móvil en el que también os atenderemos enseguida. Aparte de eso, quería comentar que todos los jueves a las 5, pues de 5 a 5 y media, pues tenemos las webinars. Pero el día 3 de junio, que también es jueves, tendremos la webinar como siempre de 5 a 5 y media, pero luego a las 6, de 6 a 7, haré una sesión informativa que también va a estar muy bien sobre las diferentes oposiciones a administración pública que existen, las diferencias entre unas y otras, cómo son los procesos selectivos, los temarios, y os invito a todos a que participéis también en esa sesión informativa. Bueno, pues por mi parte nada más, desearos una feliz tarde de jueves y bueno, pues nos vemos, ¿no? Hasta luego.